Le damos las gracias a todos ustedes por haberse conectado, por estar con nosotros, acompañándonos como cada semana. Ya estamos en la materia número 12. 12 materias tiene el posgrado, estamos comenzando con la última materia, la número 12. Así que le damos la bienvenida. Bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo se llama la materia número 12? Pedagogía práctica. Pedagogía práctica. Es la materia número 12 del posgrado en Teología y Práctica Ministerial. Le damos la bienvenida. Por supuesto, hoy estamos acompañados por Ada, que es la profesora que va a dar esta materia. Yo voy a estar colaborando con ella en lo que pueda, en lo que pueda. Ustedes ya saben, cuando me inspiro, me meto y algo voy a decir, por supuesto, pero el corazón de esta materia y quien está preparando toda la enseñanza es Ada, y esperamos que ustedes disfruten de esta materia. Yo la he disfrutado mucho leyéndola y por supuesto escribiendo con Ada el material de estudio. Es una materia rica que les va a servir mucho para el ministerio porque les va a dar herramientas muy importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje, que en esta materia lo hemos dividido en dos, en lo que es la predicación y lo que es el discipulado. Las dos cosas, predicación por un lado y discipulado por otro. Así que presten atención a ambas cosas y permanentemente tengan en cuenta esa separación que estamos haciendo entre predicación y discipulado o enseñanza de la palabra de Dios. Así que sin más introducción, dándole las gracias a ustedes por estar allí, vamos a comenzar con esta clase, que es la número 1 de Pedagogía y Práctica. Así que le damos a Ada el lugar para que ella comience, sin más, comience con esta materia. Bien, esta materia está obviamente muy estrechamente ligada a la materia número 11, la materia anterior que ustedes vieron con el profesor Horacio Corneli, donde vieron el proceso de enseñanza-aprendizaje de Jesús de Nazaret, porque sabemos que Jesús es nuestro modelo a seguir. Él es a quien nosotros admiramos, pero por sobre todas las cosas es quien va a marcar nuestro modelo de maestros de la palabra. Y quiero introducir la materia compartiendo con ustedes estas frases que realmente son necesarias e importantes a tener en cuenta cada vez que nosotros propongamos esto de predicar el Evangelio o enseñar el estilo de vida cristiano. John Owen ha dicho: nadie predica bien su sermón a otros si no se lo predica primero a su propio corazón. Y todos aquellos que hemos tenido la experiencia o tenemos la responsabilidad de predicar o de enseñar, estamos absolutamente seguros de que en este proceso de preparación de nuestra enseñanza o predicación, en este tiempo de estar a solas con Dios, de buscar su guía y su dirección, sabemos que Dios primero nos habla a nosotros. No podemos pretender que Dios hable a otra persona o a otras personas a través nuestro si primero no nos predicamos a nosotros mismos. Así que eso nos va a dar la seguridad de que esto que estamos transmitiendo, esto que estamos enseñando, realmente viene de parte de Dios. Y Charles Spurgeon, de su libro Discursos a mis estudiantes, él ha dicho: no penséis en llevar un mensaje de gracia a los demás antes de haber visto al Dios de la gracia vosotros mismos y de haber recibido la palabra de sus labios. Este libro que acabo de citar, Discursos a mis estudiantes, es un libro que nosotros consideramos de suma importancia, de gran profundidad y de gran utilidad
como complemento para esta materia. Nosotros sugerimos a todos los alumnos que están cursando esta materia, Pedagogía Práctica, tomar tiempo para leer este libro de Spurgeon. ¿Por qué? Porque justamente él va a hablar de cuáles son las características de un predicador, la necesidad de una real y verdadera convicción y de una conversión por parte del predicador. Va a hablar de las características físicas, va a hablar de qué cosas debemos hacer y qué cosas no, qué errores debemos evitar, pero fundamentalmente él va a tener un capítulo entero dedicado a la necesidad de la oración, porque no podemos pretender ser portavoces de Dios, transmitir la palabra de Dios y fundamentalmente transmitir aquello que las personas están necesitando en este momento. Nuestra iglesia, la congregación, nuestro conjunto de alumnos, el grupo de alumnos que tenemos, necesitamos justamente estar en absoluta oración, comunión con Dios y por sobre todas las cosas una total dependencia del Espíritu Santo para poder dar ese mensaje que impacte el corazón de las personas y que mueva a las personas a tomar una decisión de seguir a Dios. Para poder comenzar con la materia de lleno, yo quisiera refrescar algunos conceptos, redefinir nuevamente estos conceptos como pedagogía, predicación y enseñanza. ¿Qué es pedagogía? Llamamos pedagogía al arte de enseñar. Acá ya tenemos algo interesante. Lo está definiendo como arte y no como ciencia. ¿Por qué? Porque no es una ciencia exacta, ¿sí? Es un arte. La enseñanza es un arte. Requiere de una serie de dotes, de capacidades, de talentos y fundamentalmente de preparación y de conocimiento de parte de la persona que va a impartir la enseñanza. Este arte de enseñar tiene como objeto la formación de las personas. ¿Por qué enseñamos? Cuando hablamos de enseñar, en este caso vamos a enfocarnos básicamente en la enseñanza de la palabra de Dios, en la enseñanza de un estilo de vida. Bien, entonces, formar a las personas, formarlos en valores, en actitudes, en habilidades, en destrezas, en capacidades para mejorar su calidad de vida. También la pedagogía es la ciencia cuyo objeto de estudio es la formación integral de las personas en todas sus dimensiones, espiritual, almática y física. Sabemos nosotros que justamente los seres humanos no somos tripartitos, somos la conjunción perfecta o el equilibrio perfecto entre estas tres dimensiones. Entonces, no solamente formamos o enseñamos a lo espiritual, sino también el alma. Cuando hablamos el alma nos estamos refiriendo a la mente, y también físicamente. Esta formación es el proceso de preparación de las personas para toda la vida, tanto la vida presente como la vida eterna. Por eso es que yo entiendo que debemos ser conscientes de la responsabilidad que implica pararse adelante de un grupo de personas y transmitir los principios del reino, transmitir la palabra de Dios. Porque justamente esto que estemos enseñando, o que estamos enseñando, no solamente impacta la vida terrenal, podríamos decir, o temporal, de las personas, digamos, durante el periodo que las personas vivan en esta tierra, sino que hay algo mucho más trascendente, y es que enseñamos o predicamos para influenciar la vida eterna de las personas. Lo que enseñemos, lo que hablemos, lo que formemos va a tener consecuencias eternas. Y la finalidad de la pedagogía es el desarrollo, y yo agregaría tal vez el descubrimiento, ¿no?, de los talentos potenciales que cada persona posee, para que los
amplíe al máximo, a su máxima expresión, y sobre todas las cosas los ponga al servicio de la comunidad. En definitiva, la formación de las personas va a impactar directamente a la comunidad y a la sociedad que tengamos. Por eso también es verdad que en todo el mundo, la mayoría de los gobiernos apuntan a una enseñanza y una educación de excelencia, porque sabemos que a mayor capacitación de las personas, en definitiva, va a impactar más favorablemente a la comunidad y a la sociedad toda. Repasemos un poquito qué es predicación. Esto también creo que ustedes lo han visto en la materia anterior, pero lo necesitamos como base, tenerlo fresco, tenerlo presente como base para construir el aprendizaje de esta materia. ¿Qué es la predicación? Es el principal medio de difundir el Evangelio. El Evangelio se difunde, se propaga a lo largo y a lo ancho del planeta a través de difundir el Evangelio, ¿no? La predicación del Evangelio del Reino de Dios es un acto de obediencia a la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Como ejemplo, cito Marcos 16:15, que dice: y les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Tal es la importancia de la Gran Comisión, que es uno de los pocos pasajes que está contemplado en los 4 evangelios. Tanto Mateo como Marcos, como Lucas y como Juan, los 4 van a mencionar esta instrucción de Dios. Justamente Jesús, antes de ascender al cielo, les da esta instrucción. Les dice: vayan, prediquen el Evangelio. En otro de los textos, creo que es Lucas, dice no solamente que prediquen, sino que dice enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. En Mateo. Bien, Mateo 28. En Mateo 28. Habla de enseñar, ¿sí?, las mismas cosas que Jesús enseñó. La única manera de que el Evangelio haya alcanzado el conocimiento que tiene hoy en día, que se haya extendido a través de cientos de miles, o diría de millones de personas, de cristianos que han abrazado esta fe, es justamente como efecto de la predicación. La predicación del Evangelio del Reino de Dios a todos los hombres tiene como propósito fundamental el retorno del pecador a Dios a través de Jesucristo. Hay un objetivo fundamental. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué se predica el Evangelio? Para que el pecador, el hombre pecador, retorne a Dios a través de la única manera que Jesucristo, quien sabemos que es la Torá o la instrucción de Dios hecha carne. Pero además tiene también como propósito producir vida en quienes la escuchen, porque justamente la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces produce vida en nosotros. Al escuchar la palabra, siembra en nuestro corazón una semilla de fe que permite producir vida, genera vida en nosotros, hasta tal punto que podemos nacer de nuevo. Y también dar una respuesta favorable al mensaje de Dios. O sea, que nuestra predicación y nuestra enseñanza debe estar tan llena de la presencia de Dios, de la unción de Dios, proveniente del trono mismo de Dios, que produzca una respuesta favorable en el corazón de aquellas personas hacia Dios. La predicación es considerada de muy alta estima en las Escrituras, como así también quienes la llevan a cabo. Hay infinidad de pasajes, hay muchos pasajes en la palabra de Dios, donde justamente se hace referencia
a lo importante que es tanto predicar como el portavoz, como el mensajero de esa predicación. Y yo tomé Romanos 10, 14 y 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Obviamente, nadie puede creer si primero no conocen a quién creer. ¿Y cómo van a creer si no hay alguien que les dé a conocer a este Dios maravilloso, este Dios lleno de vida, lleno de esperanza, lleno de futuro? Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. O sea que acá está valorando, reconociendo la importancia, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquel que trae alegres nuevas. Y sabemos, ¿no?, que justamente evangelio es buena noticia. Nosotros somos portavoces de las buenas noticias de Dios. Y ahora bien, varias veces algunos alumnos me han preguntado, o a algunos no les queda muy en claro, la diferencia que hay entre predicación y enseñanza. Entonces dijimos que predicación tiene que ver con predicar, valga la redundancia, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿qué es enseñanza? Llamamos enseñanza a la transmisión de conocimientos, pensamientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos. Sabemos que la enseñanza es algo mucho más integral, tiene que ver con esto que yo digo, ¿no?, con aprender una manera de vivir, desde lo intelectual, pero también desde las habilidades, con respecto a la manera de pensar, con respecto a las experiencias. Por supuesto que enseñar es el propósito del docente, pero ese objetivo se cumple en el alumno. Y a ese efecto es que en el educando lo denominamos aprendizaje, que es el proceso de adquisición del conocimiento, de estos pensamientos, habilidades, valores, actitudes, que se pueden lograr a través de la enseñanza. Entonces, la enseñanza es algo mucho más integral, y dijimos que el propósito del docente es enseñar, pero el objetivo se cumple en el alumno. El alumno es el que aprende, el que incorpora, el que va a poder adquirir todas estas habilidades, valores, manera de pensar y conocimientos para su vida de todos los días. Y hay también algo interesante, y es que el aprendizaje se caracteriza por un cambio de pensamiento y conducta en la persona que aprende. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo podemos saber si la persona aprendió? Si esto que nosotros transmitimos, que esto que compartimos, en este darnos a nosotros mismos, ¿no?, dando de gracia lo que de gracia recibimos. Entonces, el aprendizaje se caracteriza por un cambio de pensamiento y conducta. Si vemos que la persona modificó sus conductas, si vemos que la persona logró modificar su manera de pensar, de ser y de vivir, podemos asegurar que se produjo el aprendizaje. Si no, solamente
Es algo, son conceptos que probablemente quedaron a nivel de la mente, que quedaron al nivel de conocimiento, pero que no ha sido bajado a la práctica. Y todo aquello que no bajamos a la práctica sabemos que pronto se olvida y sobre todas las cosas no deja ninguna utilidad a la persona. Las personas van a lograr incorporar aquellas cosas que realmente consideran que son necesarias para su vida diaria. Ahora bien, decíamos entonces, una cosa es la predicación, otra cosa es la enseñanza. Entonces, hemos notado que muchos alumnos que llegan a estudiar a la facultad bíblica, al momento de decirles, a ver, Juan, Pedro o José, ¿cómo presentarás vos el Evangelio a las personas? ¿Cómo llevas estas buenas nuevas a las personas? Y la verdad que muchos se ponen a hablar, se van por las ramas, se dispersan, no tienen un mensaje consistente. Entonces, ¿cuál es la intención de esta parte de la materia? Enseñarle a todos los alumnos, a ustedes que están allí del otro lado, de manera clara, concisa, de manera tal que lo pueden memorizar, a través de tan solo 5 simples y sencillos pasos, cómo presentar el plan de salvación. Porque es muy importante que lo hagamos con tal claridad, con tal hilación en su contenido y con tal brevedad, podríamos decir también, que la persona realmente pueda ser conmovida, ¿no?, a través de la presentación de este plan de salvación. Entonces todo va a comenzar con el primer paso. Lo primero que vamos a tratar o a transmitir a la persona es que Dios nos ama. Dios me ama, Dios te ama, Dios nos ama. Y justamente porque Dios nos ama, desde el principio Dios preparó todas las cosas para que seamos felices y podamos disfrutar de ellas. Yo siempre digo, Dios creó un mundo maravilloso, una naturaleza increíble, con climas diversos, para llenarnos el alma y los ojos cada vez que vemos su creación. Dios también nos capacitó a nosotros los seres humanos de olfato, ¿no?, de los llamados 5 sentidos: olfato, vista, tacto, la capacidad de hablar. ¿Cuántas cosas Dios ha puesto en nosotros? Y yo creo que eso habla claramente del amor de Dios, ¿no? Preparó un mundo excelente, increíble y maravilloso para que nosotros podamos disfrutarlo. Isaías 42:5, como ejemplo de este primer paso, así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan, ¿no? Dios nos da vida, la vida es un regalo de Dios, Él es el que justamente nos da la salud, nos da la capacidad de respirar y de estar vivos cada día para poder disfrutar del amor que Él nos tiene a través de su creación. Obviamente Dios es el creador de todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles. Y Dios nos creó para vivir en una relación de amor y amistad con Él. Esto desde el Génesis lo podemos ver, ¿no? Dios en su creación, al crear al ser humano, tuvo como objetivo mantener una relación de amor y de amistad con Él. Jeremías dice, 31:3, dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. O sea, no hay duda de que Dios nos ama. Y su amor es tan grande, es tan inconmensurable e incomparable,
que además a Dios no solamente le preocupa nuestro presente, sino que también le preocupa nuestro futuro. Por eso Juan 14:2 dice, Él nos preparó un lugar para vivir por toda la eternidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dijo Jesús, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. En este punto de Dios me ama, yo acabo de citarles algunos textos que busqué como ejemplo o a manera de fundamental este punto de que Dios nos ama, este amor de Dios a través de su creación, a través de mantener una relación con nosotros. Este plan de salvación, omití decirles, ustedes lo encuentran en el libro de texto, de esta materia que es pedagogía práctica, en la página número 139. En la página 139 usted tiene este plan de salvación, para que usted pueda tenerlo, para que usted pueda memorizarlo. Y es más, si usted quiere agregar algún texto o quitar algún texto que fundamente cada uno de estos pasos, obviamente usted puede hacerlo. Yo, a modo de ejemplo, elegí estos que les acabo de les acabo de compartir, de manera tal que la persona entonces pueda tener la plena convicción de que Dios me ama. El segundo paso, o el segundo punto de este mensaje de salvación, es poder compartirle a las personas que somos pecadores. Él es pecador, yo soy pecador, todos somos pecadores. O sea, en este punto es fundamental no hacer a la persona como exclusiva, ¿no? O sea, poniendo en ella toda la responsabilidad del pecado, porque en realidad sabemos que todos hemos pecado. ¿Y qué es pecado? Entonces le vamos a explicar a las personas que pecado es todo aquello que nos separa de Dios. La definición de pecado es errar el blanco, es no cumplir las instrucciones de Dios que Él preparó justamente, que Él nos dio y nos dejó para que nuestra vida dé en el blanco. El ser humano le dio la espalda a Dios y quiso ser su propio Dios. Esto lo vemos en el jardín del Edén. El ser humano se independizó del Creador y como consecuencia del pecado, el hombre se alejó de Dios. Decimos siempre también que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Y quiénes somos pecadores? Todos nosotros, ¿no? El ser humano se inclina a hacer el mal. Hay una naturaleza tendiente a hacer el mal. Y como ejemplo de esto basta solamente ver las cosas que pasan todos los días, ¿no? En nuestra sociedad. Mentiras, corrupción, robos, inseguridad, violencia, asesinatos, violaciones y cuantas otras cosas más que ustedes saben muy bien a lo que me estoy refiriendo. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Claramente ahí Jeremías nos dice, Eclesiastés, dice, no hay un solo hombre que sea justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Sabemos que el único justo y sin pecado ha sido Jesús, a quien nosotros seguimos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y obviamente el pecado le trajo al hombre como consecuencia la separación de Dios, porque sabemos que Dios es perfectamente santo, tres veces santo. No hay compatibilidad de la luz con las tinieblas, no hay compatibilidad entre el pecado y la santidad. Por eso es que el pecado nos trajo la muerte espiritual, ¿no? La separación del Creador, la separación de Dios y por ende nuestra muerte espiritual. Y eso está también afirmado en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, luego de que le hablamos a la persona del amor de Dios eterno e ilimitado y que le
enseñamos o le mostramos cómo somos pecadores, estamos en condiciones de pasar al siguiente paso, al paso número 3, y es explicarle, es enseñarle, es presentarle la realidad de que Cristo murió por mí, Cristo murió por nosotros, pero específicamente murió por mí. Dios nos ama tanto, tanto, como hablábamos en el punto número 1, que Él no descansó hasta recuperar la relación con el ser humano. Él buscó la forma de reconciliarse con nosotros, o mejor dicho, de que nosotros nos reconciliemos con Él. Y nos amó tanto que entregó lo que Él más quiere para poder reconciliarnos con Él. Juan 3:16, este texto que tantas veces citamos, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5, 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay más grande prueba del amor de Dios que Él entregó a su Hijo justamente a morir por nosotros pecadores. Dios quiere volver a darnos vida para que la vivamos conforme a su propósito eterno. Jesús cargó nuestros pecados. Él murió voluntariamente y sabemos que Jesús es el único medio de salvación. No hay otra manera, no es por obras, no es por ritos, no es por guardar una religión específica. El único medio de salvación es Jesús. Y lo fascinante de esto es que la victoria de Jesús no está solamente en su muerte en la cruz, sino que en que Él resucitó. Lo maravilloso es que Jesús muere por nosotros como único medio de salvación, como la única posibilidad de que se nos abra un regreso al Padre, pero Él no murió, no quedó muerto. Él resucitó, Él no está muerto. Él venció a la muerte y justamente porque Él venció la muerte y Él resucitó, es que su sacrificio es válido. ¿Bien? Una vez, entonces, que le hablamos a las personas y le mostramos, ¿no?, que le dimos el diagnóstico en el paso 2 de que somos pecadores y de que el pecado nos aparta de Dios, pero en el paso 3 le estamos presentando la esperanza, le estamos diciendo, hay una salida, no vamos a quedar muertos eternamente. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un sacrificio expiatorio y ese sacrificio fue a través de Jesús. Entonces, en el paso número 4, es que vamos a invitar a la persona a recibir el perdón de Dios, a recibir a Cristo en nuestro corazón, a que sea Él el centro de nuestra vida, ya no seamos nosotros, ni nuestra propia voluntad, ni nuestros propios razonamientos, sino que sea Dios el todo en nosotros. Sabemos que Dios quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere darnos nueva vida y quiere hacernos sus hijos. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la autoridad, nos dio el derecho. Muchas personas dicen, bueno, pero todos somos hijos de Dios. Y la verdad que no es así. Todos somos creación de Dios, porque hemos visto que Dios creó todas las cosas y entre todo lo que creó, creó al ser humano. Dice el libro de Génesis que Dios sopló aliento de vida en el ser humano. Entonces, somos creación de Dios, pero solamente pasamos a ser hijos de Dios cuando le recibimos. Esto claramente lo dice el pasaje que les compartí de Juan.
a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí entonces recién podemos ser hechos hijos de Dios. Entonces es bueno preguntarle a las personas o confrontarlo de alguna manera. ¿Te das cuenta que sos pecador? ¿Crees que Jesús murió por vos? ¿Querés pedirle a Dios que Él te perdone? Entonces, ahí hacemos este trabajo, ¿no? Con la ayuda, la asistencia y toda la unción del Espíritu Santo para que si la persona dice, sí, realmente reconozco que Dios me ama, que soy un pecador, reconozco que Cristo murió por mí, entonces necesito recibirlo, entonces necesito reconciliarme. Bien, ahí, en ese momento, cuando vemos la disposición de las personas, entonces guiamos, acompañamos a la persona en una oración, podemos dejar que la haga voluntariamente, o podemos decirle, si vos querés, yo te acompaño, entonces damos una oración de a frases cortas, de manera tal que nosotros digamos la frase y la persona pueda repetirla. Esta oración de reconciliación con Dios debe incluir reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento de mi situación de pecador, reconocimiento de que me alejé de Dios, reconocimiento de que viví a mi manera y no a la manera de Dios. Debe incluir el arrepentimiento, es decir, me arrepiento Dios, ¿no? Le pido perdón a Dios y me arrepiento de haber vivido una vida lejos de Él. Y obviamente entonces guiarlo a una reconciliación. Creo que este es el paso más lindo, ¿no? de todo el trabajo que vinimos haciendo en la presentación de este plan de salvación. Y por último, una vez que la persona hace esta oración de reconciliación con Dios, le presentamos el último paso para que a la persona no le quede duda que a partir de ese momento es algo, o por lo menos a partir de ese momento es un hijo de Dios. Entonces podemos decirle a las personas, ahora que aceptaste a Jesús y su sacrificio por vos y por mí, ¿no? Entonces somos salvos. Dios ya no nos ve pecadores como éramos, sino que nos ve perdonados a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Esos pecados han sido dejados a los pies de Jesús o a los pies de la cruz, esos pecados Jesús los ha cargado. Por eso, este texto, 2 Corintios 5:17, es maravilloso para infundirle fe a las personas, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El pasado queda atrás, a partir de este momento hay un compromiso de parte nuestra de esforzarnos por 3 cosas. Vamos a esforzarnos por leer su palabra. No podemos restablecer una relación con Dios nuestro Padre, no podemos entender quién es Él y lo que Él aspira para nuestra vida si no leemos la palabra, ¿no? La palabra es exactamente la revelación de la mente escrita de Dios. Es también la palabra, Jesús es la Torá viviente. La palabra de Dios se hizo carne en Jesús. Pero necesitamos entonces fundamentalmente enseñarle a las personas a leer la Biblia. También debemos enseñarle o decirle su necesidad de estar en comunión con el Padre a través de la oración. Y, por último, juntarse con otros hermanos para crecer en el conocimiento de Dios. Es decir, a partir de ese momento, instarla a la persona que ha hecho esta oración para reconciliarse con Dios, instarlo a integrar un grupo de hermanos en la fe para poder seguir creciendo en el conocimiento. Hay un texto muy lindo en Hebreos 13:5 que dice, Dios prometió, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, Él quiere estar con nosotros. Él prometió no desampararnos y no dejarnos. Pero
a partir de esta reconciliación va a empezar un trabajo de cada uno para mantenerse en comunión con Dios, ¿sí? En el conocimiento de sus instrucciones y en poder compartir tiempo de calidad con otros hermanos. Y Juan 10, 27 y 28, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de las manos. Qué maravilloso esto, ¿no?, que Jesús dice. Qué bueno que es que ya hemos empezado a diferenciar. Ada les está enseñando a diferenciar qué es predicación, la diferencia entre predicación y enseñanza. Y esto que ha hecho en esta primera parte es para que cada uno de nosotros entendamos correcta y claramente lo que es predicación. Predicación es predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. No obstante, yo les tengo que hacer una aclaración porque evidentemente estamos en un posgrado, no estamos en un curso elemental, sino en un posgrado, no estamos en discipulado 1. Todos ustedes han hecho los 3 años de la licenciatura en Teología Pastoral y ahora están haciendo el posgrado teológico y práctico ministerial, pastoral. Entonces, están en la última materia, entonces es necesario que hagamos alguna aclaración teológica para que entendamos de qué estamos hablando. Ya a este nivel tenemos que profundizar en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y en la doctrina correcta. Ada les enseñaba que el último punto, el punto número 5 creo que es el que se refiere a la salvación. Dice la Escritura que, bueno, el sacrificio de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, nos ha hecho nueva criatura, nos ha hecho hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, a los que creen en su nombre les dio derecho, les dio el atributo, la atribución de considerarse hijos de Dios. No obstante, la salvación, y esto es para que ustedes lo mediten, yo no les he buscado los textos a propósito porque ya después de 3 años de licenciatura más 2 años de posgrado, ustedes deberían estar en condiciones de buscar los textos para ver, como los de Berea, escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. La salvación no es un acto instantáneo, la salvación es un proceso. Usted dice, pero yo soy salvo. Vos vas a ser salvo. Vas a ser salvo cuando suene la trompeta de Dios y los que durmieron en Cristo resuciten primero y los que vivan en Cristo sean transformados y aún reciban al Señor. Ese es el momento de la salvación. Busquen en la Escritura si la salvación se refiere al pasado, al presente o al futuro. Y entonces se van a despejar todas las dudas de un par de doctrinas erróneas. Se va a dejar de discutir si la salvación se pierde o no, porque la salvación se gana. Nadie va a perder la salvación no se pierde. ¿Saben por qué no se pierde? Porque vamos a ser salvos cuando seamos resucitados al sonar de la trompeta en la segunda venida de Cristo. Entonces es imposible que alguien pierda la salvación en ese momento, porque la salvación se gana. Y entonces leía, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, estar en Cristo significa estar, permanecer, para ser salvo. Si alguno está en Cristo, si alguno permanece en Cristo, es nueva criatura. Es más, podemos buscar algún otro texto, podemos buscar en Apocalipsis. No le quiero dar los textos para resolverle la situación. Quiero que
todos ustedes lo investiguen, escudriñen las escrituras, la investiguen, y si a alguno le sobra un poco de tiempo y lo quiere escribir y mandármelo a mí, a mi WhatsApp personal, me gustaría, así armamos algún estudio al respecto. Pero vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender, por ejemplo, el texto más referido en relación a la salvación, que es Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces, ustedes me dirán, bueno, está hablando de que cree, y yo creo, entonces ya soy salvo. No dice eso la Escritura. No dice eso la Escritura. Llévelo a el idioma que hablaba Yeshua y que hablaba, que se hablaba en Israel, se hablaba hebreo. Entonces, porque de tal manera, está hablando Jesús, y no creo que Jesús hablara en castellano ni en griego. Jesús está diciendo, porque de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que viva en emuná, porque el justo por la emuná vivirá, por la fe vivirá. Entonces, para que todo aquel que viva en emuná no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la salvación no se obtiene por una oración de arrepentimiento ni de confesión. Sí, es importante esa oración, por eso mencionaba la importancia de esa oración, porque en realidad es la primera oración que hace el hijo pródigo al retornar a la casa, de reconocerse pecador y reconciliarse con el Padre. Y de paso implica el nuevo nacimiento como hijo de Dios. Pero todo aquel que en él cree no se pierda. Aquel que cree es el que permanece en emuná. Ese es el que no se pierde. Ese es el que va a ser salvo. El que va a obtener la salvación. Aún mirando la palabra salvación en el Nuevo Testamento, que los manuscritos más antiguos, que son del año 500 más o menos, están escritos en griego. La palabra en griego es sozo, S-O-Z-O, S-O-Z-O. Y la palabra salvación, que es sozo, también es un proceso. Es un proceso de salud física, mental y espiritual. Y esa es la salvación completa. Y nadie obtiene eso por una oración. Lo entiende viviendo en emuná, viviendo en fe, viviendo en compromiso y haciendo el proceso de ajustar su vida a las instrucciones de Dios para que su vida finalmente dé en el blanco. Yo los invito a que cada uno de ustedes estudien el concepto de salvación. ¿Cuándo la persona es salvo? Si es en el pasado, en el presente, o la Escritura se está refiriendo al futuro, porque si se refiere al futuro se nos aclara la doctrina de salvo siempre salvo. No es que la persona fue salva cuando hizo una oración, sino que vivió el proceso de salvación, y la salvación no la va a perder porque la va a obtener el día que venga Jesucristo y suene la trompeta y sea resucitado y lo encuentre a Él en las nubes. Entonces no va a perder la salvación, no hay ningún lugar a duda, pero durante la vida la va a tener que ganar, viviendo, haciendo una verdadera teshuvá, un verdadero arrepentimiento bíblico, y viviendo en una emuná. Mas el justo por la emuná vivirá. No dice vivió o hizo una oración y ya no, es salvo y no pierde más la salvación. Está diciendo vivirá, es un proceso. La salvación es un proceso. Si bien en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Redentor, nuestros pecados nuestros pecados pasados son perdonados, son lavados por la sangre de Jesucristo, ¿qué pasa si seguimos pecando o viviendo como la vieja vida? Y volvemos a acumular tal vez pecados peores a los que teníamos cuando recibimos a Cristo en ese momento cero. Entonces, acuérdense que la salvación es un proceso, y la salvación se obtiene cuando venga Jesucristo en su segunda venida. Excelente. Muy, muy oportuna la aclaración y esto que nos ha aportado.
Bien, entonces, habiendo visto esto, vamos a comenzar a desarrollar una serie de preguntas que tienen que ver con cómo planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, antes de meternos de lleno a cómo preparar una predicación, cómo preparar una enseñanza, lo que hacemos es algo, en primer lugar, algo mucho más abarcativo. Es decir, necesitamos planificar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, ahí hemos resumido, ustedes esto lo tienen muy claramente detallado en el capítulo 2 del libro de texto Pedagogía Práctica, pero básicamente tendríamos que hacernos estas 10 preguntas. Si queremos planificar con propiedad, si queremos saber, y no solamente saber, sino básicamente lograr éxito, ¿no?, en todo nuestro trabajo, estas 10 preguntas nos las tendríamos que hacer. En primer lugar, ¿dónde? ¿Dónde se refiere a dónde es que voy a yo realizar esa predicación o esa enseñanza, ¿no? Está básicamente relacionado con el lugar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacerlo en un salón de reuniones de una iglesia que hacerlo en el patio de una casa o en el patio de la iglesia, o hacerlo en la calle, o hacer esta enseñanza o esta predicación en una plaza. Es decir, son infinitos, o no sé si infinitos, pero innumerables. Hay muchos lugares donde uno puede realizar esta enseñanza y esta predicación. Entonces es necesario que definamos el dónde. ¿Por qué? Porque justamente el espacio donde vayamos a desarrollar nuestra actividad va a condicionar qué método vamos a aplicar y qué recursos didácticos podremos usar. Por ejemplo, si queremos hacer que nuestros alumnos, darles una actividad para que trabajen en grupos, armar entre ellos pequeños grupos de trabajo. Si estamos en un lugar donde están sentados, ¿vieron como en los bancos esos de las iglesias, esos bancos de madera larga, que entran varias personas y los queremos hacer trabajar en grupo? Obviamente va a ser un poco complicado que puedan mover semejantes bancos. Para eso por ahí se necesitan que los chicos o que las personas estén sentadas en sillas de manera tal que sea fácil poder moverlas y hacer en el lugar donde estamos enseñando pequeños grupos de talleres o pequeños grupos de trabajo. Es necesario determinar qué tipo de espacio se necesita para las diferentes actividades. Por ejemplo, si vamos a dar una enseñanza, las llamadas de tipo magistral, ¿no? Donde es el docente el que está compartiendo contenidos con los alumnos. Y bueno, acá probablemente el maestro va a necesitar un pizarrón, va a necesitar, si es una iglesia, probablemente necesite una mesa o un atril, algo donde apoyar la Biblia. En fin, si vamos a, no sé, a enseñar a través de algún método audiovisual o vamos a compartir algún video, alguna película, bueno, obviamente vamos a necesitar un proyector, vamos a necesitar una pantalla. Entonces, es muy importante, en primer lugar, preguntarnos dónde vamos a hacer esta enseñanza. Y obviamente también esto va de la mano de tratar de conocer cuál va a ser nuestra audiencia, ¿no? Hacer lo que llamamos un diagnóstico inicial, si se puede. Obviamente, a veces a uno lo invitan a llevar una enseñanza, una predicación a un lugar donde nunca fue antes, y bueno, probablemente se nos dificulte. Pero siempre que tengamos la posibilidad de conocer quiénes van a ser estos destinatarios, ¿no? Estas personas a las cuales vamos a enseñarles, sería muy bueno que podamos lograrlo. Es fácil de lo que está hablando Ada, o sea, ya dejamos de hablar de predicación. O sea, Ada ha mezclado 2 o 3 veces la palabra predicación. No estamos hablando de predicación, estamos hablando de enseñanza.
Y es fácil cuando hablamos de enseñanza porque tenemos el grupo de alumnos. Entonces, no le estamos pidiendo que hagan algo que no pueden hacer. En una predicación, por ahí predican en una carpa, en una plaza, en la vía pública, en una estación de ferrocarril, entonces no pueden determinar cuál es la población que va a escuchar la predicación. Pero ya dejamos de hablar de predicación, ahora estamos hablando de un docente, de un maestro, enseñando a un grupo. Y el docente tiene la obligación de determinar las características de ese grupo. Pues si no, no puede enseñar adecuadamente. Ya no es predicación, es enseñanza. Y la enseñanza es a un grupo de alumnos, de estudiantes. Entonces tengan en cuenta eso, porque yo tengo la obligación de saber cuál es el origen social, económico, político, religioso. Estoy predicándole estoy enseñándole a evangélicos o le estoy enseñando a católicos, ateos, musulmanes, judíos. Tengo la obligación de determinar las características del grupo de alumnos para determinar el tipo de enseñanza, no el tipo de enseñanza en cuanto al contenido, sino en cuanto a la forma pedagógica o la forma didáctica de llegar a esos alumnos, porque es diferente en cada grupo, es determinar el contexto, es fundamental determinar ¿qué tipo de contexto tengo que determinar, Ada? Y bueno, como bien decías vos, ¿no? Ver cuál es el nivel de conocimiento, o sea, si son personas religiosas o no, el contexto social, o sea, son son empresarios a los que les estoy enseñando, o son personas por ahí de poca formación académica previa, su condición psicológica, su condición cultural, su condición económica, intelectual, ¿no es cierto? Todo eso va a influir directamente en la manera en que vayamos a enseñar y en este espacio, ¿no? Donde lo vamos a hacer. Entonces, hasta ahora estuvimos contestándonos la primera pregunta, que es ¿dónde? ¿Dónde vamos a enseñar? Y diagnosticando, haciendo un diagnóstico previo de nuestra audiencia. El segundo punto, o la pregunta que debemos hacernos es ¿desde qué? Cuando decimos desde qué, es desde qué principios teológicos y pedagógicos está construida la enseñanza. La respuesta a nuestro desde qué siempre va a ser la palabra de Dios. O sea, no podemos hablar de enseñar un estilo de vida cristiano si no hablamos de utilizar como base siempre de nuestra enseñanza la Biblia. Y obviamente Jesús esto lo hizo, Jesús enseñó ¿desde dónde? Desde el marco de los principios del Antiguo Testamento. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Jesús vino a la tierra y desarrolló su ministerio terrenal, él utilizó la única palabra escrita de Dios que tenían, que era todo el Antiguo Testamento, ¿no? Formado por lo que sería el Pentateuco, por el Tanaj, por los Salmos. Es lo único que existía en la época de Jesús. Entonces, ¿desde qué nuestra enseñanza, la pregunta, el desde qué siempre va a ser desde la palabra de Dios, desde la Biblia? Desde allí es que nosotros vamos a partir para poder planificar nuestra enseñanza. La tercera pregunta que debo hacer es ¿desde quién? ¿Desde quién? Y aquí se refiere a quién soy yo como maestro, tanto en mi propia opinión como en la de los demás. Fundamentalmente en el desde quién tratar de contestarme ¿cuáles son mis fortalezas y debilidades? ¿Se acuerdan la famosa matriz FODA, que habla de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas? Poder conocerme a mí mismo, poder conocerme a mí mismo, quién soy como docente, qué habilidades tengo, en qué áreas
soy más fuerte, en qué áreas me desarrollo mejor, qué áreas domino mejor. Eso va a ser el desde quién. Y obviamente, lo aclaro, aunque creo que todos deberíamos saberlo, ¿no? La base fundamental de un docente es el amor, ¿no? Siempre vamos a estar movidos por el amor. Yo creo que la enseñanza es un acto de amor. Jesús, que es nuestro modelo a seguir, vemos que él tenía una gran capacidad para sintonizar afectivamente con los demás. Jesús se adaptaba a la audiencia que tenía, pero tenía esta capacidad de enseguida poder establecer una relación afectiva de alguna manera con su audiencia. Vemos a Jesús hablar de o mostrarse cariñoso, mostrarse afectuoso. Lo vemos a Jesús moviéndose con compasión. Cuando venía un enfermo, la compasión a Jesús lo movía a sanarlo, a mejorarle su físico. ¿Qué más? Bueno, Jesús sabemos que también hablaba con autoridad, entonces nosotros deberíamos enseñar, ¿no?, con la misma autoridad que Jesús nos delegó. Pero fundamentalmente Jesús enseñaba con autoridad, no solamente porque era el Hijo de Dios y porque era la palabra de Dios hecha carne, sino porque esta autoridad que él tenía estaba respaldada por su testimonio. Y esto lo sabemos, ¿no? Que no es tan importante lo que digamos, sino el testimonio. Esto que estamos encarnando, esta enseñanza que estamos encarnando, esta enseñanza que estamos transmitiendo, está respaldada por mi testimonio personal. ¿Vivo yo esto que estoy enseñando, que estoy queriendo transmitir a otro? Porque si no vivimos lo que enseñamos, automáticamente eso nos descalifica y hace que perdamos, ¿no?, que perdamos autoridad. La siguiente pregunta es: ¿para quién? ¿Para quién estamos haciendo esta le pedimos disculpas porque sí, veo que puse mal los números, disculpe. Tenemos 2 veces el 1, sí. Pero bueno, ustedes ya saben, estamos sí. en el 4, en el 4. En el 4 que habla de para quién. Y es para quién en lugar de para qué, que dice ahí en la pantallita. Exacto, es para quién. Para quién el número 4. El número 4 es para quién. Bien. ¿Quiénes son? Ahí nos vamos a preguntar, ¿quiénes son los destinatarios de nuestra enseñanza? ¿Cuál es el tipo del alumnado? ¿A quién voy a dar estas enseñanzas? Un poco está relacionado, ¿no?, con el punto primero que hablábamos de esto, ¿no? Esta identificación de nuestra audiencia, de los destinatarios de nuestra enseñanza, es fundamental para poder planificar el nivel de objetivos que vamos a plantearnos, para plantearnos o planificar qué temas vamos a desarrollar, para planificar qué método se va a escoger y los recursos didácticos que vamos a emplear. Vemos, por ejemplo, que Jesús esto lo manejaba muy bien, ¿no? Porque Jesús, él sabía, cada vez que él daba una enseñanza o una predicación, él sabía perfectamente quién era su audiencia. Y vemos que los destinatarios de Jesús fueron de los más diversos. Tenemos al pueblo en general, cuando él predicaba. Tenemos también como destinatarios a los pobres, había muchos pobres siguiendo a Jesús. Sus destinatarios eran también los enfermos. Sus destinatarios fueron sus discípulos, a quienes luego llamamos apóstoles. También los destinatarios de Jesús fueron las mujeres, ¿no? Jesús marcó una gran diferencia con los rabinos de la época. Jesús permitió que las mujeres estudiaran, permitió que las mujeres aprendieran, permitió que las mujeres fueran sus discípulas, ¿sí? Jesús también
Se mostró cariñoso y afectuoso con los niños, a los cuales puso en muy alta estima. Él dijo, dejen que los niños vengan a mí. También los destinatarios de las enseñanzas de Jesús fueron los fariseos y los doctores de la ley. Vemos que él muchas veces los confrontó a estos fariseos, a estos maestros de la ley, básicamente porque los confrontó porque ellos estaban enseñando, se habían alejado totalmente de las instrucciones de Dios y estaban enseñando a las personas o poniendo cargas sobre las personas que ni ellos mismos eran capaces de llevar. Por eso decía yo que es tan importante esto de la autoridad, ¿no es cierto? Porque no podemos enseñar una cosa y vivir otra. No podemos pretender que se nos tome en serio, ¿no? y que se nos tome o que se perciba autoridad de nuestra parte si no está respaldada por nuestro estilo de vida. El siguiente punto, o la siguiente pregunta que nos estamos haciendo, que nos debemos hacer cuando planifiquemos una enseñanza, es el para qué. El para qué se refiere a los objetivos generales que nos motivan esta enseñanza. ¿Cuáles son los objetivos? Hay objetivos conceptuales a nivel del intelecto, comprender, analizar, recordar, resumir. Obviamente estos son muy importantes, pero también tenemos objetivos procedimentales o de procedimiento o de habilidades, objetivos actitudinales, qué actitudes queremos lograr o desarrollar en la persona, acordándonos siempre que como docentes o como maestros trabajamos a largo plazo. Entonces, por eso la planificación se debe hacer a largo plazo. No podemos dar todos los contenidos juntos ni abordar todos los objetivos a la vez. Entonces, el para qué es muy importante. Y en Jesús vemos claramente cuál ha sido sus objetivos, ¿no? El objetivo de Jesús fue, su mayor pasión fue, el objetivo de su enseñanza fue el reino de Dios. Jesús como maestro lo primero que hizo fue llevar a sus discípulos a desaprender lo aprendido erróneamente por las tradiciones de los ancianos. Acá es más difícil la tarea. Una tarea más simple, podemos decir, es cuando le enseñamos a las personas algo desde cero, algo que anteriormente no conocía. El trabajo de Jesús fue mucho más difícil porque él tuvo que desestructurar esas tradiciones que ellos tenían incorporadas para poder enseñar el real contexto y el real contenido del reino de Dios. Bien, siempre el sistema que vamos a usar es lo que llamamos el método pedagógico constructivista. Nos paramos en lo que se sabe anteriormente y de allí, o en esta nueva enseñanza, y allí empezamos a construir como quien construye un edificio o una torre. El siguiente punto, o la siguiente pregunta que debemos hacer, es ¿qué ofrecemos? Y el qué ofrecemos o el qué enseñamos, el qué siempre está relacionado con el tema. ¿Qué tema voy a dar o qué materia voy a dar? Porque esto va a determinar el contenido de nuestra enseñanza o el contenido de la materia que vamos a compartir. Entonces, el que enseñamos siempre tiene que ver con el tema, tiene que ver con los contenidos. La siguiente pregunta que me tengo que hacer cuando planifico una enseñanza es ¿cómo? ¿Cómo vamos a abordar ese tema? ¿Cómo vamos a desarrollar ese tema? Y obviamente el tema, el cómo, siempre va a ser de una manera progresiva, es decir, parto de un tema general y luego lo voy dividiendo en puntos menores o en subtemas. Esto a mí me gusta decirle que lo hacemos ¿de qué manera?
si lo hacemos, como decíamos recién, de una manera constructivista, quiere decir que voy a partir, ¿cómo lo voy a hacer? De lo más simple a lo más complejo. Voy a partir de lo más conocido a lo más desconocido o a lo menos conocido. Voy a partir de lo más fácil para llegar a lo más difícil. O voy a partir de lo más concreto para llegar a lo más abstracto. Nuestra siguiente pregunta, ¿sí?, luego del cómo lo vamos a hacer, es el cuándo. Y el cuándo tiene que ver con determinar día y horario para nuestra enseñanza. O sea, la maestra cuando planifica sabe que, bueno, tiene tal materia, tales días de la semana y de tal hora a tal hora. Entonces, teniendo el objetivo final en mente, puede ir desarrollando los contenidos parciales que va a dar en cada enseñanza. Por lo tanto, necesitamos saber el cuándo. El cuándo es qué día, qué horario, qué tiempo dispongo, ¿sí? ¿Qué tiempo dispongo para dar esta enseñanza? Porque obviamente el tiempo va a condicionar la cantidad de contenido de cada clase y también el tiempo me va a condicionar qué dinámicas voy a usar para transmitir esa enseñanza, ¿no? Porque siempre decimos, no es lo más conveniente ni es lo que se sugiere esta enseñanza de tipo buzón, donde el maestro solamente da la enseñanza y el alumno la recibe, abre la boca como la mamá con el pajarito. Cuando el pajarito es re bebé que salió del huevito, la mamá viene, le trae la comidita y el pajarito abre la boca y la mamá le mete la comidita. Nosotros sabemos que aquellos contenidos que más se internalizan no son las cosas que escuchamos, sino las cosas que además de escucharlas las podemos experimentar y más aún cuando guiamos al alumno a descubrir por sus propios medios estos objetivos que nos hemos planteado. ¿Está? Entonces, el cuándo es fundamental. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué días y en qué horario? La siguiente pregunta es ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? El con qué está relacionado con los recursos que vamos a usar para nuestra enseñanza. Vamos a usar audiovisuales, vamos a usar películas, vamos a usar grabaciones, vamos a usar recortes de diario, de revistas. También es importante cuál será el material de estudio o el libro principal que los alumnos van a utilizar. Es decir, en este caso, la bibliografía que se va a utilizar. La bibliografía y los recursos tienen que ver con qué, ¿no? ¿Con qué? ¿Qué cosas, en este caso me puedo preguntar, qué cosas voy a necesitar? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que los alumnos hagan un trabajo de redacción o hagan un resumen o hagan un cuadro sinóptico llamado también cuadro conceptual, obviamente voy a necesitar que cada uno tenga papel y lápiz, mínimamente. ¿Por qué? Para que puedan escribir ese resumen, para que puedan escribir ese cuadro conceptual. Ahora, si lo que hago es o lo que deseo es que cada alumno lea, y por ahí hago que cada alumno lea un párrafo determinado de algo, en este caso, entonces, el recurso que voy a necesitar es que cada alumno tenga su libro de texto. Porque si cada alumno no tiene su libro de texto, lo que estamos haciendo es practicar lectura, no van a poder leer, ni voy a poder hacer que todos participen y sigan la lectura. Obviamente, si hacemos dinámicas de pequeño grupo, como dije hace un rato, voy a necesitar sillas móviles para que los alumnos se puedan mover con libertad en el aula y puedan armar grupos pequeños. Entonces, la idea de toda planificación adecuada
es tratar de usar recursos variados. Recursos variados. ¿Por qué? Porque justamente estos recursos variados van a hacer más entretenida la clase, pero fundamentalmente va a lograr que los alumnos mejor internalicen estos contenidos y que puedan alcanzar esos objetivos que nos estamos planteando con este proceso de enseñanza. Jesús, si lo tomamos también en esto como modelo, vemos que él usó para educar diversidad de lugares y de recursos, ¿no? Él enseñó en las casas, él enseñó en las sinagogas, a veces él enseñaba en el lago, que era el lugar donde encontraba a los pescadores y a los trabajadores. Otras veces enseñó en el templo, algunas veces lo hizo en la montaña. Entonces vemos que Jesús usó todo lugar posible y todos los recursos. Él usó historias, usó parábolas, usó preguntas. Fueron distintos recursos que Jesús utilizó a los efectos de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se diera en sus oyentes, en este caso sus alumnos o sus discípulos. Y la última pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué logramos? El qué logramos tiene que ver con poder de alguna manera evaluar en qué grado alcanzamos los objetivos que nos habíamos trazado. Hay que buscar alguna manera de evaluación que no necesariamente tiene que ser, ¿no? A ver, alumnos, saquen una hoja, como nos hacían a nosotros cuando íbamos a la escuela, las famosas pruebas sorpresas, saquen una hoja y vamos a hacer una prueba sorpresa, ¿no? El que logramos tiene que puede ser creativo, podemos utilizar distintas técnicas, más adelante avanzando en la materia vamos a ir ahondando la mayoría de estos puntos, pero bueno, fundamentalmente eso, evaluar si se alcanzaron los objetivos, porque la evaluación es un recurso necesario para terminar, para completar un proceso formativo. ¿Por qué? Porque me va a permitir darme cuenta, lo que decíamos hoy, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, si hay un cambio de manera de pensar, si hay un cambio de manera de vivir, si hay un real cambio, entonces podemos darnos cuenta claramente de que hubo, ¿no?, un proceso formativo que se pudo completar. Si no, queda incompleto. Si no evaluamos, no hay manera de darnos cuenta si ese aprendizaje se dio en el alumno o no. Fíjense que Jesús, en un momento dado, le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y evaluó, ¿no?, de esta manera, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen los hombres que soy yo? Entonces él ahí, con esta pregunta, estaba de alguna manera evaluando el nivel de conocimiento que ellos tenían o el nivel de revelación que las personas tenían y que fundamentalmente sus discípulos tenían. ¿Bien? Bien. Y estamos en hora, estamos bien. Quisiera compartir con ustedes este punto de nuestra enseñanza del día de hoy. Y es explicar o que comprendamos que la predicación, tanto la predicación como la enseñanza, son procesos de comunicación. Sabemos que la comunicación es bastante difícil, es fundamental en los seres humanos. Justamente recibimos información y logramos el aprendizaje a través de un proceso de comunicación. Y sabemos que la comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información de una persona a la otra y se necesita que esta información sea correctamente receptada y que sea respondida. Todas las formas de comunicación requieren un emisor, un mensaje y un receptor. Y ahí tenemos claramente y gráficamente y muy sintéticamente un dibujito muy elemental, ¿no?, de la época que usábamos las latitas de tomate o de durazno para comunicarnos. Pero bueno, necesitamos un emisor,
un destinatario o un receptor, un mensaje, un lenguaje que va a ser el medio o el lenguaje va a ser el canal a través del cual este mensaje está siendo recibido. Y obviamente muchas veces este proceso de comunicación se puede ver impedido o se puede ver dificultades por los que se llaman ruidos en la comunicación. Y el ruido puede estar dado por el docente, porque el docente no explica correctamente, porque el docente tiene un tono de voz aburrido, porque el docente no es claro o no escoge las palabras adecuadas. Entonces, puede ser el responsable del ruido el docente o puede ser el responsable del ruido el alumno, cuando por ahí el alumno está cansado, entonces no puede estar completamente atento, eso genera un ruido en este mensaje que estamos transmitiendo. Puede ser que el alumno no tenga bien afianzados conceptos anteriores y entonces no pueda recibir correctamente los nuevos porque no tiene fijados los conocimientos anteriores. Este punto, este tema del proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de comunicación. Es importante que lo tengamos siempre presente porque va a hablar de la preparación, de tomar conciencia de cuán importante es, ¿no?, que este proceso de comunicación se dé correctamente y completamente con cada uno de nuestros alumnos. Quiero dejar en este día, creo que ya compartimos bastante información por ser esta primera clase. Creo que voy a dejarla aquí, no quiero comenzar un tema nuevo y dejarlo comenzado, entonces prefiero abordar el tema nuevo la próxima clase. Pero bueno, anhelamos y deseamos que esto haya sido de utilidad. Esta materia, queridos estudiantes, queridos pastores, líderes y servidores que están realizando este curso de posgrado, esta materia es una de mis favoritas de todo el curso. Tiene mucha riqueza. Ada les ha dado, acorde con su estilo, prácticamente un resumen de algunos aspectos, pero ustedes tienen el material de estudio porque en cada tema está la comparación con lo que hacía Jesús. Exactamente. Cada tema está enunciado, está explicado, pero tiene en cada tema la comparación con lo que hacía Jesús de Nazaret. Cómo enseñaba, qué procedimientos usaba, están todos los textos allí en cada tema. Ha dado, a ver que me fije, 34 páginas del libro. 34 páginas del libro. Por supuesto que cada uno de ustedes no va a poder contestar las preguntas si no lee todas las páginas del libro, y entonces va a encontrar por qué esta materia es una de mis favoritas. Usted compare lo que yo enseñé a nivel teórico en la materia anterior con lo que está enseñando Ada a nivel práctico en esta materia, y fíjense lo hermosa que es esta materia, lo hermosa, lo edificante para nuestro ministerio pastoral, para nuestro ministerio de maestros de la palabra de Dios, que es esta materia. Así que a mí la materia me encanta, por eso acompaño a Ada en la enseñanza, me siento al lado de ella para escucharla, para no distraerme con nada, porque a pesar de que la escribimos nosotros, la armamos nosotros esta materia, me enriquece cada vez que la leo o que ahora la estoy escuchando enseñar por Ada. Es muy rica el contenido, pero es riquísimo ver cada tema y la relación que tiene con lo que Jesús hacía, con lo que Él hacía. Préstele atención a eso. Cada tema, cada punto, como Ada hace la comparación con lo que Jesús hacía. Y eso lo tiene en el material de estudio. Así que preste una especial atención a eso, porque es tan hermoso ver a nuestro maestro dándonos ejemplo. ¿Qué está haciendo nuestro maestro? Está dando un ejemplo. Está dándonos un modelo, un patrón. A veces la palabra patrón no se entiende bien,
porque no somos ingenieros ni arquitectos, pero sí se entiende cuando decimos modelo. Modelo. Él nos está dejando un modelo en todas las áreas de nuestra vida y fundamentalmente en las áreas que tienen que ver con el ministerio. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir un ministerio. Dice Hebreos que Él fue un apóstol, un enviado por el Padre para muchísimas cosas. Y es una de esas cosas la enseñanza, una de las más importantes. De su ministerio. Después de su obra redentora en la cruz del Calvario, la enseñanza es la segunda en importancia. Absolutamente. Entonces, prestemos atención a lo que dice el material de estudio en relación a Jesús como maestro en cada punto. Así que gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana a la misma hora, por este mismo medio en que usted se ha conectado y nos ha acompañado hoy. Y bueno, deseamos que el Señor nuestro Dios los bendiga y los guarde, y que todas estas enseñanzas los enriquezcan para servir cada vez con más excelencia a nuestro Redentor, que nos amó y se entregó a sí mismo en precio de rescate por cada uno de nosotros. Así que Él es digno y merecedor de que hagamos el mayor esfuerzo para enseñar y para cumplir nuestro ministerio con absoluta excelencia, con absoluta entrega y con idoneidad. Dios los bendiga, Dios los guarde y hasta la próxima clase. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la Iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresa a facultadbiblica.com.